Hola a todos, vamos a leer el tema 15, lectura comentada del tema de la Segunda República. Comienzo leyendo la introducción. La niña bonita, así llamaron muchos contemporáneos a la Segunda República Española. El entusiasmo de las clases populares ante su proclamación solo era equiparable al recelo que mostraban las élites. Al empezar a andar, el entusiasmo se convirtió en impaciencia y el recelo en ataque frontal. Ocurrió entonces que todos los problemas que habían acompañado a los gobiernos de las décadas anteriores se enquistaron e impidieron el desarrollo normal de la República. Los obstáculos la hicieron tambalearse primero y derrumbarse después. La transformación política, social, económica y cultural que el nuevo sistema pretendía para España no se pudo completar. Intentaremos resumir su complejo y convulso desarrollo político en lo que sigue. Bueno, una introducción más neutra imposible. Vamos a leer el desarrollo. La victoria de los partidos republicanos en las grandes ciudades, alejadas de la influencia del caciquismo en las elecciones del 12 de abril del 31, evidenció el agotamiento del régimen monárquico. Al alba del día 14, algunos ayuntamientos como el de Éibar izaron la nueva bandera y por la tarde ya se festejaba en todo el territorio nacional. Se formó un gobierno de coalición con ministros de los diferentes partidos de centro-izquierda que habían firmado el Pacto de San Sebastián. Lo presidió, sin embargo, uno de centro-derecha que había ocupado diversos ministerios con Alfonso XIII, Alcalá Zamora. Este gobierno provisional, de abril a junio del 31, redactó una nueva constitución. La nueva Carta Magna reconocía a España como una república democrática de trabajadores, laica, con amplios derechos y libertades individuales, entre ellos el matrimonio civil y el divorcio, y donde los intereses privados quedaban subordinados al bien común. Además, ponía en valor las autonomías. Macià, que había proclamado el Estat català durante los comienzos de la República, aceptó de buen grado sustituirlo por el Estatuto de Autonomía de Cataluña, del 32. El gobierno provisional convocó las elecciones del 28 de junio, donde arrasó la coalición de las izquierdas. Bueno, este gobierno provisional que va a hacer un montón de cosas como tantos otros gobiernos provisionales que hemos visto a lo largo del curso. Se supone que están esperando, por ejemplo, a un rey o que se instaure un nuevo estado a través de unas cortes constituyentes, pero en ese impasse aprovechan para hacer cosas. Bien, vamos a ver el primer bienio, el bienio de izquierdas o gobierno de izquierdas, que ya hemos repasado en los anteriores vídeos, o sea que voy a ir bastante rápido sin explicar las cosas, porque ya tenéis los vídeos que hicimos para la guerra civil, si necesitáis ampliar este tipo de información. Vamos a leer. Manuel Azaña presidió el gobierno de izquierdas de junio del 31 a noviembre del 33, siendo todavía Alcalá Zamora jefe del Estado. Resumiremos sus principales hitos. En cuanto a la cuestión religiosa, el gobierno intentó reducir la influencia de la Iglesia Católica en la sociedad. Para ello eliminó el presupuesto de clero y culto, expulsó a los jesuitas y confiscó sus bienes. Prohibió la enseñanza de las órdenes religiosas. Intentó una reforma educativa para acabar con el analfabetismo en España, del 44%, creando más de 10.000 escuelas públicas, mejorando la formación y las condiciones de los profesores y acometiendo medidas como la de las misiones pedagógicas, de las que es un ejemplo La Barraca, el grupo teatral itinerante de Lorca. La reforma militar pretendió modernizar y fidelizar al ejército y fue capitaneada por el propio Azaña, que era también ministro de la guerra. Anticipó jubilaciones, puso como capitanes generales a sus hombres de confianza, limitó la jurisdicción militar, suprimió la Academia General y creó la Guardia de Asalto, que era una policía urbana leal a la República. Las reformas laborales corrieron a cargo del socialista Largo Caballero. Implantó la jornada de 8 horas en el campo y creó tribunales de arbitraje entre patronos y obreros. Estas medidas no apaciguaron ni a los anarquistas ni a los socialistas más radicales, lo que trajo numerosas huelgas. Pero la impaciencia y decepción de la gente humilde con este gobierno vino de la mano de su, en principio ambiciosa, política agraria. La ley de bases del 32 pretendía expropiar los latifundios para luego parcelarlos y venderlos a los jornaleros.
pero la lentitud de la burocracia la desactivó, provocando un aumento de la conflictividad en el campo. Sucesos como los de Casas Viejas, donde unos campesinos sublevados fueron fusilados por la Guardia Civil, acabaron con el crédito del gobierno de Azaña. Bueno, como veis, es increíble la cantidad de información que metemos en un párrafo como este. Os lo he intentado poner clarito con los diferentes puntos subrayados. Mi idea, mi consejo es que también lo hagáis, que subrayéis en el tema, ¿vale? Para marcarle bien al corrector de qué estáis hablando, ¿de acuerdo? Bien, vamos a ver qué pasa con el siguiente bienio o gobierno de derechas, bienio porque dura 2 años. En las elecciones anticipadas del 33 ganaron las fuerzas conservadoras. Alcalá Zamora encargó la formación de gobierno a Lerroux, el Partido Radical. Quería con ello evitar la posible reacción de la izquierda si gobernaba Gil Robles, al que veían capaz de desmontar la democracia como estaba a punto de hacer Hitler en Alemania. Comenzó así el gobierno de la derecha, de noviembre del 33 a febrero del 36, que se encargó de torpedear las medidas reformistas de Azaña. La Iglesia y los sectores más reaccionarios del ejército recobraron su poder, se tensaron las relaciones con la Generalitat y se produjo una involución de las mejoras laborales. La respuesta de las organizaciones obreras fue la radicalización. Las izquierdas convocaron una huelga general que fue seguida masivamente en el País Vasco, Cataluña y en Asturias. En el Principado estalló entonces la Revolución de Octubre. Los obreros asaltaron cuarteles, iglesias y fábricas y proclamaron el comunismo. El gobierno trajo al laureado general Franco desde Marruecos para sofocar la rebelión, que acabó con más de 1000 muertos y 30.000 encarcelados. Al mismo tiempo, Companys volvió a proclamar el Estat catalán. El gobierno declaró el estado de guerra y tras violentos combates callejeros recuperó el control y suspendió la Generalitat. Lerroux aprovechó para establecer la censura y perseguir a las organizaciones de izquierdas y nacionalistas en todo el territorio. 1935 fue el año en que las derechas y las izquierdas se radicalizaron. Pero inesperadamente lo que hizo caer en desgracia al gobierno fueron los escándalos de corrupción como el del extraperlo. Esto desembocó en un nuevo adelanto de elecciones. Se propuso entonces crear un frente electoral común que unificara a los partidos de izquierda con los de clase media, tal y como se estaba haciendo en otros países donde el ascenso del fascismo ponía en peligro la democracia misma. Bueno, en este párrafo tan largo, que es el gobierno de la derecha, el bienio de derechas, veis que aparecen subrayadas las medidas que toma este gobierno, que básicamente son desmontar lo que había hecho el anterior, ¿vale? Y en negrita veis las novedades o los principales hitos de este periodo: la Revolución de Octubre, la tensión con Cataluña, la censura y sobre todo la radicalización de todos los partidos, ¿vale? Los sindicatos y los partidos políticos ya aparecen como fuerzas armadas y el estado de guerra ya es prácticamente inminente. Bueno, acabamos hablando de Azaña proponiendo un frente común que se va a llamar así, literalmente Frente Popular, y vamos a ver qué va a pasar en estos meses previos a la guerra. Bien, sigo leyendo. El Frente Popular solo llevaba 2 puntos en su programa: amnistía para los revolucionarios del 34 y restablecimiento de las medidas de Azaña, reforma agraria, del ejército, estatuto de autonomía. Su victoria en las elecciones fue aplastante. Casares Quiroga asumió la presidencia de la República y Azaña la presidencia del gobierno. Sin embargo, el progresivo deterioro del orden público marcó el destino del gobierno del Frente Popular, de febrero a julio del 36. Huelgas, manifestaciones violentas, atentados, quema de iglesias y conventos, etc. El gobierno no pudo frenar los excesos de los radicales de ninguno de los dos bandos. El clima de tensión se vio agravado por los intensos rumores de un golpe de Estado por parte del sector derechista del ejército. Efectivamente, militares como Mola, Sanjurjo, Godet o Franco estaban conspirando contra la República.
Vale, lo he leído mal, evidentemente es Casares Quiroga es presidente del gobierno y Azaña es presidente de la República, ¿vale? Tenemos aquí cómo el orden público marca el destino del gobierno del Frente Popular, porque esas fuerzas liberadas, esas dos Españas que había pintado Goya en su lucha a garrotazos, ya están a punto de entrar en guerra, ¿de acuerdo? Citamos ya a los militares que van a ser los protagonistas del golpe de Estado. Bien, leo la conclusión. Entre 1931 y 1936 se liberaron todas las tormentas cuyos vientos se habían ido sembrando desde décadas atrás. Ejército, iglesia, campo, obreros, nacionalismos, todos ellos relampaguearon con fuerza durante la Segunda República, anunciando el estallido final de la Guerra Civil. España se intentó mantener como un bastión de la democracia en la Europa donde se alzaban los totalitarismos, pero no supo o no pudo sujetar todas las fuerzas liberadas. El golpe de Estado, que supuestamente vino a acabar con el caos del gobierno del Frente Popular, se llevó por delante a la democracia y desembocó en una guerra civil, abriendo aún más las heridas por las que se desangraba el país. Bueno, una conclusión un poco literaria, como podéis ver. Podéis prescindir de ese estilo tan no sé cómo decirlo, literario. Podéis simplificarlo como veáis, ¿de acuerdo? Pero es una conclusión muy light, ¿de acuerdo? No hay prácticamente datos. Los datos, evidentemente, están en el desarrollo. Ojo que están súper medido. No cambiéis mucho de las frases del desarrollo, porque está tan comprimido, tantísima información, que si movéis demasiado las frases pueden acabar diciendo cosas que no es el mensaje que pretendemos transmitir. Bueno, eso es todo. Un saludo a todos.